acompañen al libro de Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, en su capítulo 14. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en su capítulo 14. Vamos a leer Hebreos primero. Hebreos 11, 1 y 2. Hebreos 11, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vamos al libro de Éxodo 14. Vamos a leer el texto, el versículo 11. ¿Usted lo tiene? Segundo libro del Antiguo Testamento, en su capítulo 14. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar sus asientos. Y usted dirá, hermana Mara, ¿qué tiene que ver eso con la fe? Confianza, titulé esta enseñanza. Creer, confiar, tener fe es una disciplina. Y como tal, debemos consagrarnos para vivir bajo esa disciplina. Porque el escritor de los Hebreos nos define qué es fe. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Éxodo en el versículo leído? Hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos sido predestinados para una patria celestial eterna. Pero antes de llegar a ese lugar perfecto y hermoso, mientras estamos aquí en la tierra, debemos disciplinarnos para adquirir la fe necesaria para llegar a la patria celestial. Pero algunos dirán, ¿y qué tiene que ver la fe con el libro el texto que leímos? Fíjense, hermanos, y dijeron a Moisés, ¿quién es? El pueblo de Israel. Si usted y yo pasamos un par de páginas y nos anticipamos, el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Cómo llegaron al desierto? La mano magnífica de Dios los sacó de Egipto por mano de Moisés hacia el desierto. No había manera humana que el pueblo de Israel podría salir de la esclavitud de Egipto. La Biblia revela que pasaron 430 años y el pueblo de Dios, dice la Biblia, gemía, oraba y era oprimido por el pueblo de Israel. Dios toma a Moisés y lo prepara para ser el caudillo que iba a traer liberación al pueblo de Israel. Usted y yo sabemos que Dios envía plagas para liberar y conviccionar a Faraón de caer a mi pueblo. Y Faraón dijo, no, ellos se van a quedar aquí. Y la última plaga, cuando Faraón cede, es cuando los primogénitos de cada egipcio mueren. Y Faraón dice, ahora sí,
váyanse a adorar a su Dios a donde ustedes quieran. Hermanos, si la mano de Dios saca a Israel de la esclavitud de la nación egipcia, cuando ellos salen, ellos saben que ellos ahora son libres, van al desierto a adorar y a buscar la patria que Dios le había declarado que le iba a dar como nación, no como pueblo. Y cuando leemos en este texto, el pueblo de Israel se levanta contra Moisés y le dice, ¿no habían sepulcro en el desierto, en Egipto? ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo? ¿Qué es lo que muchas veces yo hago? Por eso titulé este mensaje, Confianza en Él. Ellos se olvidaron de todas las maravillas que Dios había fraguado para sacarlos de la esclavitud. Cada plaga declaró el poder magnífico de Dios sobre el imperio más grande de ese tiempo. No había imperio más poderoso y rico que el imperio egipcio. Israel, cuando José muere siendo gobernador, él consigue una parcela de tierra para darle a Jacob y a sus hermanos, y allí en Gosén es donde el pueblo de Israel comienza a multiplicarse y a ser un pueblo fuerte, de tal manera que los faraones tuvieron miedo y pusieron esclavitud sobre ese pueblo. Hermanos, y al ver el pueblo de Israel, fíjese, ese pueblo que vio tantos prodigios, hermanos, cada plaga, la plaga de la sangre en el agua, la plaga de las moscas, la plaga de las ranas, la plaga de una especie de piedritas que caían sobre la tierra, hermanos, Dios envía castigo sobre Faraón. ¿Y usted sabe qué? En la parcela de Gosén, donde vivía el pueblo de los hebreos, nada de eso tocaba. Eran plagas que el pueblo de Israel solamente veía, pero no afectaba donde ellos estaban morando. Cuando todas las plagas salen, que ellos se dirigen al desierto y se encuentran con un obstáculo, nos olvidamos de la magnífica mano de Dios. Y cuando usted lee, usted dice, todo lo que ellos vivieron, cada plaga fue contada como una manifestación sobrenatural de la mano poderosa de Dios. Y dijeron, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto? Así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Hermanos, el reino de los cielos tiene que ser en nuestras vidas un estilo de vida. Porque si nosotros nos descuidamos, si usted y yo leemos atentamente, el pueblo su corazón se había descuidado. Porque ¿cómo es que ellos ven la mano salvadora de Dios y después de un periodo ellos comienzan a declarar que van a morir porque no había comida, no había agua, no había nada? Cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas y no permitimos que ese milagro marque nuestras vidas, volvemos atrás. Ellos se habían olvidado y estaban refunfuñando contra Moisés, estaban quebrantados, estaban molestos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Porque yo he sido llamada, usted ha sido llamado a creer y a confiar de que el Dios que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar.
Por eso es que la iglesia, usted y yo necesitamos nutrirnos y tener disciplina, porque fácilmente podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en nosotros y con nuestros labios negar la eficacia de Dios en un tiempo difícil. Sí que ahora ellos estaban haciendo la víctima y se habían olvidado, hermanos, de cómo Dios lo había llevado, lo había sacado y ahora estaban en un lugar donde el mismo Dios lo había puesto. Y cuando miramos nuestras vidas, hay mucha gente, hermano, no afuera, en la iglesia, olvidándonos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando nos olvidamos, nuestra fe comienza a menguar. Porque el escritor sagrado es, pues, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que nuestra disciplina para tener fe y confianza en Dios es tener tiempo con el Dios de la palabra. Y alguna gente dirá, pero yo leo la Biblia. Señores, pero si usted y yo solamente tenemos un ritual de lectura y no tenemos una vida de escudriñar, vivimos en lo natural y no vivimos en lo sobrenatural. El pueblo de Israel vio la mano de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y se olvidaban porque no guardaban en su corazón los prodigios y los milagros que Dios había hecho. Se encontraron con un río y cuando fueron a probar las aguas estaban amargas. Y de ahí viene mi nombre. Moisés. Y Moisés clama a Dios. Bueno, si usted ve, por eso es que necesitamos ceñirnos a la palabra para reconocer nuestra debilidad. Porque como los israelitas ven tantas maravillas de Dios y cuando una cosa no está como yo quiero, yo comienzo a ir en contra de los principios de Dios, a amargarme, a sentarme y a maldecir y a tener una actitud incorrecta. Es porque de qué? De estar en la disciplina y ahora solamente estoy viendo mi pesar, mi tiempo difícil, mi desierto. Ellos habían pasado, muchos de ellos habían muerto en Egipto, muchos de ellos habían perdido sus hijos por causa de que el faraón decía, el pueblo de Israel se está engrandeciendo, toma a los niños varones y lánzalos al río Nilo, donde estaban los cocodrilos, hermano, pero Moisés era el hombre que Dios iba a utilizar y no murió, pero muchos de sus hijos murieron en el río. Y ellos sufrieron como esclavos en Egipto. Y a ellos les pareció en ese momento difícil, es tiempo de ver a Egipto. Y Dios quiere decirnos que debemos tener cuidado. Porque no quiere decir porque yo estoy aquí, yo soy salva. Porque mi corazón y mi mente puede estar lejos de la presencia, de la intimidad con Dios. Mi vida y su vida cada día necesita estar ceñida a la relación con Dios. Porque no hay un pueblo, hermanos, más bienaventurado, el pueblo de Israel que pudo ver a Jehová de los ejércitos abrir su mano. La Biblia nos revela que de día había una columna de nube para cubrirlos del arduo desierto. Y en la noche una columna de fuego para guiarlos y para que ellos pudieran ver hacia dónde tenía que seguir su peregrinaje. Dios los alimentó con el maná. Cuando se cansaron del maná le dio codornices. Y luego el pueblo comienza nuevamente. Cuando Moisés está
allá adorando y orando por Dios, buscando la directriz para guiar al pueblo. El pueblo dice, Moisés murió, no tenemos Dios. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿dónde está el Dios que los sacó de Egipto? ¿Dónde está el Dios que le dio maná? ¿Dónde está el Dios que le dio codornices? ¿Dónde está el Dios que convirtió las aguas amargas en aguas dulces? ¿Dónde está? Es que nosotros podemos ser persuadidos por Satanás para olvidarnos de la obra que Dios empezó en nuestras vidas, porque ese es el trabajo de nuestro enemigo. Y si leemos el libro de Éxodo, antes de que ellos puedan entrar a la tierra prometida, hermanos, hasta Moisés se desvía. Y Dios le dice, háblale a la roca para que dé agua. Y la Biblia revela que Moisés golpea a la roca. Y Dios le dice, por cuanto no obedeciste a mi voz y no le hablaste, si no golpeaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Un hombre que Dios mismo declaró manso. Así que Dios necesita que nosotros sepamos que esto es más que leer, es más que venir a la casa de Dios. Nosotros necesitamos entender este supremo llamamiento y consagrarnos, porque el enemigo viene contra nuestra fe. Y si somos sinceros, hacemos lo que hizo el pueblo de Israel. Una situación que estoy enfrentando, mi carácter cambia, mi declaración cambia, mi actitud hacia otro cambia. Y pensamos, hermanos, que Dios tiene que asumir mi carácter. Y no olvidamos que Él está sentado en el trono y que Él está en dominio y que Él está en control. Y la situación que estamos viviendo para Dios tiene un sentido y un significado específico. Dios necesita, hermanos, que la iglesia de hoy, usted y yo, podamos centrarnos en la presencia y en la intimidad con Dios. Porque ellos estaban allí, habían visto maravillas. No es que ellos salieron solamente de Egipto. El faraón le dijo, bueno, pues sí, desde el principio ustedes están clamando, vayan, vayan. 430 años siendo esclavos, siendo avasallados, muertos. Y la razón por la que Moisés se encuentra con Dios es porque mató a un egipcio abusando de un judío. Pero la maravillosa mano de Dios y su propósito, hermanos, estaba en todo eso. Cuando estamos en un tiempo difícil, ¿qué hacemos? Nuestro carácter, tenemos actitudes contra otros, tenemos rostro, tal vez venimos a la casa de Dios. Señores, si Dios no tiene culpa de mi situación y mi hermano tampoco. Así que si venimos cuando estamos en situaciones difíciles, es porque entendemos que este es el mejor lugar para escuchar a Dios. Y concentrarnos porque Dios tiene un propósito. Hermano, no podemos caminar tantos años como el pueblo de Israel. Tal vez no hemos caminado, no hemos vivido 430 años, pero el tiempo que hemos vivido para Dios han sido entrar en un desierto y salir, entrar en otro y salir, participar en un quebranto y salir y ver la magnífica mano de Dios operar en nuestras vidas. Hermanos, yo compartía en la clase bíblica de la mañana, es que mi hijo es el producto de la manifestación de Dios en mi vida. Porque cuando yo estaba recién casada, después de 3 meses, yo no salía embarazada. Mi esposo y yo fuimos donde el ginecólogo. Y él me dijo claramente, usted no va a ser mamá, usted no puede tener hijos. Y él me dijo, lo mejor que usted puede hacer porque tiene fibroma es hacerse una esterectomía para sacarle todo. Nosotros salimos devastados de ese lugar.
Mi esposo se fue a trabajar y yo fui a orar. Yo le dije a Dios, yo soy tu hija. Y yo no acepto no poder ser madre. Yo me niego porque tu palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Hermano, si yo luché, yo no me detuve. Yo comencé a buscar versículos bíblicos que habla de Sara, que habla de Elizabeth, que habla de mujeres que eran estériles y que la gracia de Dios cubrió sus vidas y ellas dieron luz un hijo. Y fue un desierto, pero yo tomé una decisión. Yo tenía que entrar en una disciplina, porque si no, mi hijo hoy no existiera. Así que usted y yo necesitamos tomar decisiones de entrarnos en la presencia de Dios. Y yo comencé a ayunar, hermanos, y a orar, y a leer la Biblia más que nunca, porque yo digo, yo tengo que salir de este desierto con un hijo. Y yo comencé a ayunar. Había un ayuno en Osana. Y yo estaba por televisión conectada con el ayuno. Y yo iba creo que era por la 5ª o 6ª hora del ayuno. Y yo no me sentía bien y yo me senté. Y el Espíritu Santo me dijo, detén el ayuno porque estás embarazada. Y yo comencé a llorar. Le dije a mi esposo, vamos a hacernos el examen, porque yo sé que yo estoy embarazada. Y cuando yo fui a hacerme el examen, la mujer dijo, tú ciertamente estás embarazada. Y 14 años después, hermanos, yo puedo declarar que yo tomé una decisión. Porque si yo no tomara esa decisión de meterme con Dios, de no maldecir a Dios, de no decir tanto tiempo sirviéndote, tantos años predicando tu palabra, tantos años enseñando, dando clases de bautismo, haciendo, yendo, viniendo, y ahora esto me está pasando. Y es precisamente lo que hizo el pueblo de Israel. Se olvidó de la gracia de Dios. Se olvidó del favor, de la protección, se olvidó de la promesa, se olvidó quién los sacó de Egipto. Y cuando nació, comenzamos a buscar nombre. Yo necesito honrar a Dios con un nombre. Por eso le se llama Raciel. Uno que guarda el secreto de Dios. Y Dios quiere que nosotros, cada desierto que nos toque, no hagamos como hizo el pueblo de Israel. No, porque sufrimos, hermano. Somos avasallados. Pasamos situaciones de todo tipo por causa del reino. Pero debemos acordarnos quién nos sacó de Egipto. Y con mano poderosa. Y los cuidó y le dio la columna de día y la columna de noche. Y los alimentó y le había declarado que iban a llegar a un lugar que fluye leche y miel. Pero ellos estaban varados en sí mismos y se olvidaron del Dios de la promesa, del Dios que lo promete, del Dios que ha sido bueno, del Dios que aunque yo esté pasando justamente una situación, Dios está conmigo, Dios no nos va a abandonar, Dios no se fue del desierto, Dios no se sentó en el cielo y los abandonó. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír y el oír, hermano. Por eso nuestra fe debe ser afectada positivamente con la disciplina de la búsqueda de la palabra de Dios. Porque no hay manera que yo pueda ir al siguiente nivel, entrar al siguiente desierto, si no hay palabra de Dios en mi vida. Tal vez no me voy a ir al mundo, pero voy a estar sentada en la iglesia, sirviendo a un Dios sobrenatural
y viviendo de manera natural, sin ver milagros, sin ver prodigios, sin ver sanidades, sin ver bendiciones, porque necesitamos entender que hay procesos donde Dios está allí y nosotros debemos acoger a ese Dios. Hermanos, y no olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Que todo ese referéndum que tenemos acerca de las maravillas de Dios, los milagros de Dios, lo que Dios ha hecho antes, eso nos debe ayudar a decir, si Él lo hizo una vez, Él lo va a hacer otra vez. Porque Dios no tiene un arma que se acaba los casquillos, hermanos. Dios tiene otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y si estamos aquí, no hay otra cosa que le llamen loco. Solamente usted habla de Dios, porque Dios es el único que puede resolver. Es el único que me puede consolar. Es el único que me puede abrazar y entender en la soledad, cuando no hay nadie, cuando estamos sufriendo, cuando estamos quebrantando. Dios está allí para guardarnos. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, y en medio del desierto, Él dice, yo estoy contigo. Y cada vez que queremos hacer o decir lo que hizo el pueblo de Israel, no había sepulcros en Egipto, vamos a morir aquí. Y todo lo que Dios había hecho antes. Sí que cuando estamos enfrentando un nuevo conflicto, un nuevo desierto, necesitamos recordar todo lo que Dios ha hecho antes y decir, Él es poderoso. Él cumple su palabra. Él lo dijo, Él lo hizo. Y cuando no había nada por qué jurar, la Biblia dice que Él juró por Él mismo. Muchas veces estamos aquí, hermanos, y nos olvidamos de que ese Dios no tiene limitaciones. Y Satanás toma ventaja de nuestro tiempo de descuido. Porque yo interpreto ese periodo, cuando ellos hablan eso, tal vez estaban felices, comían maná, comían codornices, y tal vez se sentaron y se olvidaron de ir al tabernáculo a orar, a presentar sus vidas, a dar primicias, a orar, a alabar a Yahvé, a declarar su gracia, cómo salimos de Egipto, cómo Dios nos sacó con mano poderosa. Hermanos, por eso dije que la fe es una disciplina de consagración. Y si ellos tuvieron el valor, hermanos, de decir todo eso, es porque habían descuidado un poco su comunión con Dios. Y ahora su corazón adolorido por causa del conflicto, por causa del dolor, los había llevado a esta declaración. Porque ahora se estaban enfrentando al Mar Rojo. Y ellos decían, los egipcios están atrás y aquí el Mar Rojo. Si no morimos por manos de Faraón y su ejército, vamos a morir ahogados. Por eso que ellos dijeron, no había sepulcro, porque nuestro sepulcro va a ser el desierto a mano de la gente de Faraón, o va a ser el Mar Rojo que va a tragar nuestros hijos, nuestra familia y todos nuestros bienes. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Señores, pero si ellos estaban 430 años desde que José era gobernador, y cuando José muere, dice que se levantó un faraón que no conocía,
y entonces comenzó a oprimirlos. Ellos tenían generaciones sufriendo y se olvidaron cuando vieron el tiempo malo. Comenzaron a decir, mejor voy a volver al mundo, que todo lo que me he sacrificado por esta iglesia, todo esto que he hecho, ¿para qué? ¿Qué tú me estás diciendo, Moisés? No hubiéramos servido, vamos a quedarnos en el mundo. Hemos ido al tarán, ahora que vienen los carnavales, hermano. Sí que tenemos que recordar las maravillas y prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. No debemos dejar espacio a que el enemigo nos señale solamente el tiempo difícil, solamente la situación, porque él cuando nos cierra, nos encierra en nuestro yo, nuestras emociones, comenzamos a dejar la fe a un lado y entonces viene la angustia, viene el dolor, viene la queja, viene la amargura, hermano, y estamos en un lugar, no físicamente, en un lugar espiritualmente donde Dios está con nosotros como poderoso gigante, pero por estar descuidados acerca de alimentar nuestra fe, oyendo y oyendo, leyendo y leyendo la palabra de Dios, comenzamos a pensar que es mejor volver a Egipto. Y morir es mejor que morir en el desierto. Así que Dios necesita que nosotros sepamos que este es un reino sobrenatural y que no es nuestro esfuerzo que nos puede llegar, nos lleva al desierto y nos saca del desierto. No hay forma de salir del desierto a menos que la mano magnífica de Dios y su proceso. Porque fíjese, cuando usted lee que ya ellos salieron, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo me lo voy a llevar por el camino más largo. Había un camino corto para llegar a la tierra prometida, pero él le dice, yo no los puedo llevar por ahí, porque cuando empiece la guerra y ellos están cerca de Egipto, ellos se van a ir de una vez, van a volver a Egipto, en vez de crecer, en vez de desarrollarse, en vez de aumentar su fe, en vez de decir, el Dios que nos sacó nos va a sostener en el desierto y luego nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Así que cuando usted y yo estamos perdiendo la fe, quiere decir que estamos descuidando el tiempo de intimidad y Satanás está allí como león rugiente viendo que no oramos, que no leemos, que no tenemos tiempo para ayunar. Y él dice, es el tiempo en que le voy a ministrar, porque está dejando su disciplina, está dejando de ser consagrado, deja muchas cosas y quiere dejar a Dios de último. Pero todo lo importante lo deja de último, que es buscar a Dios, que es anhelar a Dios, que es deleitarse en Dios, en medio del problema, en medio del desierto, cuando ya no hay respuesta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios necesita que volvamos a ese tiempo de estrechez, donde yo separo ese día y le digo, Señor, hoy voy a ayunar, hoy voy a orar, hoy voy a leer tu palabra, me voy a renovar, voy a restaurar, te voy a pedir perdón, voy a dejar, Señor, que ahí en el lugar del alfarero, aunque la jarra se rompa, tú la estás haciendo de nuevo, tú estás transformando nuestra vida, pero si no entendemos lo que Dios está haciendo, Satanás saca ventaja de nuestra naturaleza. Se mete por allí, comienza a ministrarnos, comienza a decirnos, bueno, tú no ves que nadie te quiere, nadie te llama, los hermanos. ¿Viste que alguien te llamó para preguntar cómo estás? Nadie.
Nadie, después manda un emisario. Vecina, ¿cómo está? Le traje esto. Veo que está un poco delicada, vine a visitarla y usted dice, ay, sí, mira, una mundana. Satanás le sigue ministrando. No olvidamos. Hermano, Dios no duerme. Dios no se equivoca. El orden del imperio de Dios, no hay incidentes. A Dios no se le escapa nada. Así que este reino, donde entramos a través de la sangre y estamos en una situación difícil, Dios no se equivocó, a menos que hayamos desobedecido sobre una decisión. Porque si decidí sin consultar a Dios, yo necesito entender que hay una disciplina por causa de hacer sin consultar a Dios. Si he estado y el conflicto viene y la situación viene y estoy caminando como Dios lo dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo que Jesús hizo para enseñarnos es responder cada tentación con la palabra de Dios. Y algunas personas que no conocen dicen, no, porque Jesús era Dios. No. Bueno, ¿y cómo es eso? Filipenses dice que cuando Jesús vino, Él se despojó de su ropa de gloria. Y Él vino a la tierra como cualquier hombre, sin pecado y sin pecar. Pero Él no podía usar el poder como la diestra, porque Él se deshizo de eso allá arriba antes de descender como hombre natural. Y Él nos está diciendo que debemos poner los ojos en Él para poder alcanzar el oportuno socorro, la fortaleza, la sanidad, lo que estamos esperando de Él. Y cuando Jesús le dice a Pedro, tú también te quieres ir con ellos, Pedro dice, ¿a dónde iré? Porque tú solo tienes palabra de vida eterna. Debemos acercarnos, debemos abocarnos, hermanos, tener un día de locura con Dios, tener un día de intimidad con Dios, tener un día cuando cerramos la puerta y ya el que tenía que irse a trabajar, el que tenía que ir a hacer cualquier cosa y nosotros estamos en nuestra cámara secreta, avivando el fuego, purificándonos, santificándonos, renovándonos, hermanos, porque cuando nosotros salimos de nuestra casa, el enemigo está allí listo para persuadirte a olvidarte de todo lo que Dios ha hecho hasta hoy. Y declaramos como si no conociésemos a Dios. Y no decimos, ay, ese pueblo de Israel. Yo digo, cuidado, Mara. Porque eso le pasó al pueblo de Israel, nos pasa a todos nosotros. Necesitamos velar, consagrarnos, dejar de estar haciendo otras cosas, aunque no sea pecado, y ponerlo primero que Dios. Porque la primicia en todo sentido, no solamente en diezmo, sino en alabanza, en tiempo, en adoración. Dios requiere que nosotros tengamos ese tiempo que nos va a ayudar a acercarnos y a estrechar nuestra relación con Dios. Nuestra vida espiritual depende de lo que nosotros decidamos. No lo que Dios puede hacer, porque Dios hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Ahora yo necesito tomar decisiones cónsonas con la palabra de Dios para poder seguir mi camino y esperar la venida del esposo. Pero no debemos pensar, hermano, que si no buscamos a Dios, que si no nos consagramos, decía una hermana ayer muy sabiamente, ¿usted cree que si hay gente que busca a Dios, hay gente que
que se esmera y hay un grupo que está en el mundo, ¿usted piensa que ellos dos van a ir para el mismo cielo? Y a veces pensamos así. No, yo, de todas maneras, Dios me ama, yo voy para el cielo. Necesitamos tomar decisiones serias de consagrarnos para el reino de los cielos. Porque ya esto se está acabando, hermanos. Ya no hay seguridad. No hay muchas cosas que uno puede hacer sin conocer que hay una realidad tétrica cerca de los gobiernos, cerca de la caja del seguro social, cerca de la seguridad pública, cerca de los fondos del gobierno, hermano. Por donde usted lo mire, hay corrupción fluyendo. Y Dios no lo va a arreglar porque Dios dijo que las cosas iban a ir de mal en peor. Nosotros necesitamos, como dice el apóstol, ciñe tus lomos. O sea, afírmate, prepárate. Sé vigilante de lo que estamos viendo. Esas son las señales que necesitamos para estar más firmes que ayer. Y Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. Estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Y aquí está el famoso versículo que mucha gente, pues muchos nosotros decimos, hasta la gente sin Dios les dice, bueno, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y algunas personas del mundo piensan que Jehová pelea por ellos. Y hermanos, mucha gente que no está en Cristo, no en la iglesia, en Cristo, le gusta declararle versículos. Le gusta discutir y contender con la palabra. Porque mucha gente piensa que leer la Biblia y saberse versículos lo categoriza como hijo de Dios. La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no se trata de lo que a mí me parece o como yo argumento. El reino de los cielos tiene un orden magnífico y nos toca a nosotros como pueblo suyo ceñirnos a esa palabra. Hermano, porque si no nos vamos a perder. ¿Y qué habla usted, hermana Mara? Ciertamente nos vamos a perder porque la guía es la palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ella es nuestra guía. Ella nos va a enseñar cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos haciendo algo bien, cuando estamos más o menos, cuando estamos fríos, cuando estamos tibios, cuando estamos calientes. El Espíritu Santo está allí para conviccionarnos. Así que Moisés necesitaba animar al pueblo, porque él era el escogido para llevarlos a la tierra prometida. Hermanos, si en una parte del camino de Moisés, también Moisés se descuidó, de tal manera que se airó, golpeó la roca y Dios le dijo, no van a entrar. Y cuando yo leo ese versículo, ¿quién podrá ser salvo? Necesitamos cuidar nuestra salvación, porque Dios no le dolió en el corazón decirle a Moisés, tú vas a ver la tierra, pero tú no vas a disfrutar de ella, Moisés, por desobediente. Así que necesitamos cuidar nuestra vida, cuidar nuestra fe, alimentarnos espiritualmente. No es que somos ángeles y vamos a estar 24/7 orando, leyendo, ayunando, alabando, adorando, pero debe haber un espacio en nuestras vidas de calidad, donde consagramos ese tiempo para acercarnos a Dios y ser renovados en su presencia. Y no pensar, hermanos, que porque estamos aquí todos los días de culto, vamos a ser exonerados de la ira venidera.
si no estamos alineados a la palabra, si no nos estamos esforzando, si no estamos buscando, si no estamos entregando nuestra vida en sacrificio vivo, puro y santo, que es nuestro culto racional a Dios. Y Dios sabe cuando nosotros estamos cansados, Dios sabe cuando estamos atribulados, y Dios nos lleva y nos guía a ese tiempo de búsqueda, pero muchas veces podemos desistir y no ir a ese tiempo. Y debemos cuidar nuestras vidas, porque Dios está listo para el próximo milagro. Pero Dios no lo puede hacer. Usted dice, hermana Mara, Dios no lo puede hacer si yo no estoy en la frecuencia de Dios, si yo no estoy buscando su presencia, si yo no estoy esforzándome. No, porque de cuándo yo estoy pidiendo esto. No, pero desde cuándo yo estoy haciendo esto. No, porque lo que ocurrió aquí no me gusta. No, porque lo que ocurrió allá no me gusta. Hermanos, si no estamos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no estamos concentrados en el que está sentado en el trono, no estamos concentrados en que la obra que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. No estamos concentrados en que séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Estamos concentrados en el dolor, estamos concentrados en el camino, estamos concentrados en las piedras, en los tropiezos, en todas las cosas que vemos naturalmente, y nos estamos olvidando de que necesitamos centrarnos en aquel que dijo que Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir y entender. Así que Dios nos llama a tener cuidado. Póngase sobre sus pies. Quiero que hablemos con Dios, hermanos. Señor, no somos mejores ni mayores que nosotros.